Fíjense lo que acaba de ocurrir. Tanto se quejó Xóchitl Gálvez de que Claudia Sheinbaum no asistía a las mismas convenciones que ella. Tanto se quejó Xóchitl Gálvez de que Claudia Sheinbaum no iba a las reuniones con empresarios o con universitarios o con constructores. Tanto se quejó Xóchitl Gálvez de que Claudia Sheinbaum no quisiera debatir con ella más allá de los 3 debates estipulados por el INE, que hoy que Claudia Sheinbaum asiste a los mismos lugares a los que va Xóchitl Gálvez. Hoy que Claudia Sheinbaum responde a las mismas invitaciones que Xóchitl Gálvez, pareciera ser que la candidata del PRI, el PAN y el PRD, Xóchitl Gálvez, quisiera que las cosas volvieran a ser como antes, porque Claudia Sheinbaum está dejando en ridículo a Xóchitl Gálvez. La candidata de oposición no supo qué hacer. Las dos, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, se enfrentaron frente a los banqueros más importantes de este país y Xóchitl Gálvez terminó, como siempre, arruinándolo todo. Xóchitl Gálvez no supo qué hacer. Hoy dicen que ella ganó porque le aplaudieron más veces, pero en realidad ganó Xóchitl Gálvez ayer en la reunión con los banqueros. Aquí te voy a mostrar lo que se dice en realidad, lo que opina la gente, lo que opinan los comunicadores, los intelectuales, lo que opina el pueblo de México y por supuesto los banqueros, que fueron quienes estuvieron ahí con las candidatas. Por otra parte, para mala suerte, sobre todo de la misma Xóchitl Gálvez, pues los banqueros le han reconocido a López Obrador su astucia en cuanto al nivel económico y el manejo de las finanzas de este país, y al mismo tiempo Vicente Fox, en sus intentos por ayudarle a Xóchitl Gálvez, termina arruinando su campaña política. Vicente Fox hace una confesión que todos sabíamos, pero hoy él lo dice abiertamente. Vicente Fox confiesa un delito y aquí te voy a enseñar qué fue lo que dijo el expresidente. Fíjense nada más cómo le fue. Para empezar, a Xóchitl Gálvez en esta convención bancaria en la que asistieron, pues las dos. Asistió Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, incluso asistió Jorge Álvarez Maínez, cada uno en diferentes tiempos, no fue un debate tal cual, pero fíjense bien cómo reciben a Xóchitl Gálvez y le hablan de lo bien que está la economía en este país. Y la candidata del PRIAN les dice a los banqueros de México que son unos mediocres. Así, Xóchitl Gálvez arruina su carrera presidencial, diciéndole güeyes a los adultos mayores de 60 años que no tienen una casa propia, llamándole mediocres a los banqueros de México y llamándoles güeyes también a los acapulqueños. Eso fue lo que hizo Xóchitl Gálvez el día de ayer en su campaña. Seguir arruinando las cosas, seguir arruinando sus aspiraciones presidenciales. Escuchemos cómo le fue a Xóchitl Gálvez de los logros de este país. Tenemos que ver la reacción de Xóchitl Gálvez cuando le dicen que la economía va bien en este país. Pero sobre todo tenemos que ver a Xóchitl Gálvez respondiéndole a los banqueros que son unos mediocres por pensar que los logros de este gobierno han sido importantes y tienen que ser reconocidos. Conforma con la mediocridad. Yo no soy mediocre. A mí me gusta porque sé que podemos lograr más. Ese es el tema. A ver, dice Xóchitl Gálvez, hay quien se conforma con ser mediocre. Hay quien se conforma con la mediocridad porque le acaban de decir en su cara que la economía mexicana está bien, que el dictador Andrés Manuel López Obrador, el que no sabía de economía porque no estudió en Harvard, hizo un excelente trabajo y además consiguió una buena relación con los banqueros de México. Y como a Xóchitl Gálvez no le gustó, pues les dice mediocres a todos los banqueros y les dice mediocres a todos aquellos que dentro de su análisis han estipulado que hubo buena economía, que hay una buena economía como resultado de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero la candidata de oposición no fue a este lugar a presentar propuestas, no fue a hablar seriamente sobre lo que ha pasado con la economía del país y cómo propone ella hacer un mayor crecimiento. No, Xóchitl Gálvez fue a hacer un mitin político frente a los empresarios. Xóchitl Gálvez fue básicamente a humillarse. Xóchitl Gálvez, la candidata de oposición, no fue a presentar ninguna propuesta. Fue a llamar mediocres a los empresarios.
fue a tirar odio y rencor en contra de López Obrador, en contra de Claudia Sheinbaum. Y fíjense ustedes la diferencia, ¿eh? Mientras que Xóchitl Gálvez les dice mediocres a los empresarios por reconocer el buen trabajo de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum así se presentó frente al mismo grupo de banqueros y este fue su discurso. Desarrollo del país. ¿Cuál es nuestra visión? Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, que sé que les interesa este tema. Vamos a mantener la estabilidad financiera y la responsabilidad financiera del actual gobierno. No va a aumentar la gasolina ni los energéticos en términos reales. Y lo que ya está en la Constitución de condonación de impuestos, y mantendremos un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Ese fue el discurso de Claudia Sheinbaum. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia y qué comparativa tan grande ver a Xóchitl Gálvez despotricando, hablando a lo tonto, sin tener una estructura, sin tener un proyecto y una propuesta, y ver a Claudia Sheinbaum yendo directamente a dialogar y hablar de un proyecto de nación, de un proyecto de gobierno, de una forma de gobernar, porque Claudia Sheinbaum se está tomando en serio el papel de ser candidata presidencial. Xóchitl Gálvez no. Xóchitl Gálvez pareciera ser que no entiende lo que significa ser candidata para la presidencia de la República. Ella sigue haciendo circos, sigue haciendo teatro, sigue poniendo pretextos absurdos y así la dejaron en ridículo los banqueros. Reconocieron al presidente Andrés Manuel López Obrador por su política económica y financiera, dejando en completo ridículo a Xóchitl Gálvez, que además los llamó mediocres. O si regresamos al pasado, con un gobierno que no ve a la iniciativa privada y a la banca como un aliado. Usted, señor presidente, transmitió a los banqueros un mensaje de certidumbre y confianza fundamentales para el desarrollo y el crecimiento económico. Usted fue muy claro en señalar que no cambiaría la regulación bancaria, la cual durante años ha convergido con las mejores prácticas internacionales y la más estricta supervisión. Recordamos claramente su mensaje: no habrá cambio de reglas, lo cual se ha cumplido cabalmente. Muchas gracias, señor presidente. Qué tremenda cachetada con guante blanco le dieron a Xóchitl Gálvez después de que la candidata se presentara a despotricar en contra de la política económica y financiera de López Obrador, después de que la candidata se presentara a hacer mitin político ahí en el evento, prácticamente solo hablar mal de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Los banqueros levantan la voz y confirman que no solamente no vivimos en una dictadura, que no solamente no hay un desastre económico en el país, sino que además le reconocen a Andrés Manuel López Obrador sus políticas en compañía de los banqueros, en compañía del sistema financiero de este país. Le reconocen al presidente su labor y sobre todo el trabajo conjunto entre la iniciativa privada y entre el gobierno. Entonces resulta que hoy queda claro que son mentiras lo que dice la oposición, que nos vamos a convertir en una dictadura, que nos vamos a convertir en Venezuela o en Cuba. Es una mentira totalmente y no lo desmiente Andrés Manuel López Obrador. No lo desmiente Claudia Sheinbaum. Lo desmienten los banqueros, los del poder económico. Lo desmienten quienes deberían supuestamente estar apoyando a Xóchitl Gálvez. Hoy ellos son los que reconocen la política económica y financiera de López Obrador y también reconocen que este presidente cumple sus promesas. Cumple sus promesas no solamente con el pueblo de México, sino que también le cumplió sus promesas al sistema bancario de este país. La gran diferencia hoy entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, entre el PRIAN y el gobierno de la Cuarta Transformación, es que Xóchitl Gálvez no importa dónde se presente, frente a los banqueros, frente a los empresarios, frente a los constructores o frente a un mitin con el pueblo de México, ella va a despotricar únicamente. Quiero un poder judicial independiente y una Suprema Corte de Justicia autónoma. Por eso
Rechazo y condeno el vulgar asedio del presidente y su candidata contra la Corte y contra el Poder Judicial. ¿Qué hace Xóchitl Gálvez gritando? ¿Qué hace Xóchitl Gálvez en un evento con los banqueros? Pues dando prácticamente un discurso de un meeting, como si estuviera en un meeting. Ni siquiera en ese foro Xóchitl Gálvez puede presentar propuestas. ¿Qué diferencia los gritos de Xóchitl Gálvez a esto? El discurso de Claudia Sheinbaum. No va a aumentar el déficit ni tampoco de manera importante la deuda. ¿De dónde puede haber recursos adicionales sin necesidad de una reforma fiscal? Que si se tuviera que dar tendría que ser de consenso. En primer lugar, de la digitalización y la simplificación del sistema tributario nacional. Nosotros tuvimos una gran experiencia, aunque a otro nivel en la Ciudad de México, de digitalización de los procesos en la ciudad que nos permitió incrementar los ingresos de la ciudad. Y fíjense ustedes también la gran diferencia. Claudia Sheinbaum podría estar ahí en esa convención con banqueros presumiendo los logros en la política económica y financiera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no. Claudia Sheinbaum no se limitó a presumir los logros de Andrés Manuel López Obrador, sino que Claudia Sheinbaum aprovechó el momento para presumir sus propios logros al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez no tiene logros propios que presumir, por eso no lo hace. Xóchitl Gálvez no tiene resultados que presumirle a los banqueros, al pueblo de México, a las madres solteras, a los adultos mayores. No tiene nada que presumir Xóchitl Gálvez. Mientras que Claudia Sheinbaum sí puede presumir no solamente el sentirse orgullosa de representar al movimiento de la Cuarta Transformación, sino que Claudia Sheinbaum también puede decir cuáles fueron sus resultados como gobernante. Claudia Sheinbaum puede presumir y puede hablar y puede contar sobre cómo funcionaron sus propuestas al frente de la Ciudad de México y cómo algunas de ellas las podría llevar a cabo también a nivel nacional. Ahora, fíjense lo importante de esta convención. Porque la derecha salió a decir que Xóchitl Gálvez había arrasado y que le había ido súper bien con los banqueros de México, porque se pusieron a contar cuántos aplausos le dieron a cada una de las candidatas. Y resulta que en el conteo que hicieron los prianistas, la que tuvo más aplausos fue Xóchitl Gálvez. Pero fíjense ustedes lo que expresa un medio de derecha, un intelectual de derecha, después de haber hablado en privado con los banqueros que estuvieron en esa convención. Desde el punto de vista de cómo se presentaron ambas, hay quienes podrán referirse al aplausómetro. Sin embargo, no es tan así. Los banqueros, en su mayoría, los banqueros que hablaron con el padre del análisis superior, dejan muy claro un punto. La candidata de Morena se ve más y mejor preparada. Ciro, muchísimo. Ahí está. La derecha puede contar los aplausos que recibe Xóchitl Gálvez por parte de los empresarios. Pero lo que no puede contar y lo que no puede presumir la derecha es que el favoritismo de los empresarios, la confianza que tienen los empresarios y los banqueros, no está con Xóchitl Gálvez, sino con Claudia Sheinbaum. Y es justamente por eso, porque Xóchitl Gálvez piensa que va a las convenciones, que va a estos eventos, a estas conferencias, a hacer una especie de stand-up, una especie de conferencia en donde medio cuenta chistes, medio se queja, medio gritonea, medio cuenta un chismecito, medio se enoja, pero de propuestas no hablemos, porque eso no le gusta a la candidata, porque eso no le sale bien. Xóchitl Gálvez piensa que va a las convenciones a ganar aplausos, como si se tratara de una conferencia donde cuentan chistes y anécdotas, en donde a todos les da risa y de repente aplauden. No ha entendido Xóchitl Gálvez que está contendiendo por la presidencia de la República y puede ganar a lo mejor en el aplausómetro por haber hecho el mejor speech, por haber dicho más chistes. Puede ganar el aplausómetro Xóchitl Gálvez por haber hecho más pausas y haberse quejado más de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación. Por eso puede ganar el aplausómetro Xóchitl Gálvez, pero eso no significa que la candidata del PRIAN le ofrezca certeza, ofrezca un proyecto y una propuesta consolidada que le dé confianza a los banqueros. La confianza hoy de los banqueros está con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum que no va
a presentarse a esos foros a hacer stand-up. Ella va a presentar sus propuestas, va a presentar su proyecto de nación y a estipular y a explicar claramente cómo es que piensa conseguir lograr esas propuestas, cómo es que piensa cumplirle a los banqueros, al pueblo de México, a los empresarios, a los constructores y a los universitarios. Claudia Sheinbaum no se presenta a estos lugares a fingir ser algo que no es. Claudia Sheinbaum se presenta siendo la representante de Morena. Claudia Sheinbaum se presenta con un antecedente del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también presumiendo los logros propios. Xóchitl Gálvez no. Xóchitl Gálvez se presenta diciendo que es candidata ciudadana porque se avergüenza de representar al PRIAN. Xóchitl Gálvez se presenta haciendo un stand-up porque de propuestas y de proyectos no puede hablar. Por eso es que Xóchitl Gálvez puede ganar el aplausómetro, pero no la confianza de los mexicanos que van a votar en la próxima elección el 2 de junio, y es justamente esa la razón que la tiene tan abajo en las encuestas. Y mientras que Xóchitl Gálvez sigue haciendo su circo en todo foro en el que se presenta, Claudia Sheinbaum sigue poniéndola en su lugar. Hoy se enfrentan, después del primer debate presidencial, se siguen enfrentando en los diferentes foros. Viene el segundo debate presidencial y todo parece indicar que si Xóchitl Gálvez no se preparó para estar frente a los banqueros más importantes de este país, pues todo parece indicar que Xóchitl Gálvez tampoco llegará preparada al segundo debate presidencial. Por otro lado, en el mismo evento, pero en diferentes tiempos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el momento para despedirse. Se despidió López Obrador de la convención bancaria diciendo, pues ya, es la última vez que me van a ver aquí, yo ya no regreso. Les agradezco mucho, yo ya no voy a estar en la próxima, ya me voy a Palenque en 5 meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos. Les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno. Les felicito, pensé. También al presidente López Obrador lo despiden los banqueros. Los banqueros de México lo despiden no solamente con aplausos, sino reconociéndole además su gran labor al frente de este país. Resulta que con esta convención bancaria desde Acapulco se le cae el discurso a la oposición, que durante más de 5 años nos estuvieron diciendo que la economía estaba mal, que López Obrador iba a llevar a México a la quiebra, que los programas sociales eran lo peor que le podía pasar a México porque iba a afectar la inflación, que no se podía aumentar el salario mínimo, que López Obrador se convertiría en un dictador, que si el presidente estaba usando tus recursos para otras cosas, que si el presidente estaba en contra de la iniciativa privada. Todo ese discurso se le acaba de caer a la oposición con el reconocimiento que le dieron los banqueros al presidente. No solamente por reconocerlo, sino también por aceptar que López Obrador les cumplió cada una de las promesas que hizo al inicio de su gobierno. Resulta que López Obrador no era un peligro para México. El peligro para México siempre fueron los que estuvieron en el poder, los del PRI y los del PAN, que no querían soltar la silla presidencial. Ellos eran el peligro para México, aunque quisieran vendernos la idea de que era López Obrador quien iba a dañar a este país, cuando quienes más dañaron y saquearon las finanzas públicas, los recursos naturales, quienes más saquearon las empresas del Estado fueron los prianistas. Y hoy se quejan porque López Obrador dio buenos resultados y porque el pueblo mexicano, incluidos los banqueros, quieren la continuidad de la Cuarta Transformación, aunque la derecha patalee, porque sabemos que ellos fueron realmente quienes afectaron a este país con dolo. Y Vicente Fox lo acaba de confesar. Publicó Vicente Fox en sus ya acostumbrados tweets que antes, desde el poder, fíjense ustedes, lo que dice el expresidente de México. Dice que antes, desde el poder, robaban las urnas y hoy desde el poder, pues le quitan la vida a los candidatos.
¿Se da cuenta Vicente Fox de lo que está escribiendo? ¿Se dará cuenta Vicente Fox de lo que está diciendo en este momento? Básicamente, el expresidente está confesando un delito, que desde el poder sí se orquestaban los fraudes electorales. Vicente Fox está confesando que desde el poder sí reventaban las urnas. Vicente Fox está confesando que desde el poder sí obligaban a los mexicanos a votar por ellos. Vicente Fox está confesando que desde el poder sí se robaban las elecciones. Es un cínico el expresidente Vicente Fox por seguir siendo partícipe de la vida política de este país, por seguir sintiéndose digno de representar a los mexicanos. Es una vergüenza que Vicente Fox sea considerado todavía como un líder de opinión por los panistas. En su sexenio, Vicente Fox estaría confesando que se robaban las urnas. Estaría confesando Vicente Fox que, en efecto, la elección del 2006 fue un completo fraude. Y lo más preocupante de todo esto es que Acción Nacional, el partido de Xóchitl Gálvez, hoy tomen tan en serio al expresidente Vicente Fox, que todavía con tremendo cinismo confirma cómo se robaban las elecciones durante décadas y se pasaban por el arco del triunfo la voluntad de millones de mexicanos, cómo pisoteaban la democracia que ahora dicen defender. Es una vergüenza para los mexicanos hoy tener en nuestra historia a un expresidente como Vicente Fox, y va a ser una vergüenza también para los mexicanos haber tenido una candidata presidencial de oposición tan mediocre como Xóchitl Gálvez. Dicen por acá, es que es el títere de Alito y de Marco Cortés. Ella solo se presenta en su nombre, pero no puede proponer nada. Y lo poco que propone, dice Dionisio Eleuterio, son puras estupideces. Un abrazo. Gracias por sus comentarios. También para Humberto Rosa, muchísimas gracias por tu comentario. Dice Diego, no te preocupes, en 6 meses se irá. Pero algo sí te digo, un líder como él no lo volveremos a ver nosotros. Quizá en 100 años nuestros sucesores vuelvan a tener a alguien igual. David Gómez dice, Vicente Fox cada día que pasa tiene la cabeza más hueca y ventila cada día que pasa más a la oposición. Dice por acá también, miren. Aquí tenemos un hater, a mí me gusta que lleguen estos. Héctor Hernández dice, ya déjese de estar hablando tonterías, señora. ¿Por qué no nos platica del tiempo que duró el presidente Andrés Manuel López Obrador en el PRI, robando, y participaba de los saqueos juntamente con todos y no decía nada? A ver, Héctor Hernández, es que para hablar hay que conocer, hay que leer un poquito, hay que investigar antes de venir a despotricar a lo tonto. Déjame te platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el PRI un corto periodo de tiempo. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando en el PRI empezaron a armar sus artimañas descaradamente, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue decir, ¿saben qué? Yo no voy a ser partícipe de eso. Y entonces se salió del PRI. ¿Y sabes qué pasó? Fundó el PRD. Se crea el PRD. Andrés Manuel López Obrador fue dirigente del PRD, fue fundador, fue promotor del PRD. Y luego, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que cuando el PRD empezó a contemplar hacer el pacto por México, en donde PRI, PAN y PRD iban a votar a ciegas en favor de las reformas de Enrique Peña Nieto, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que Andrés Manuel López Obrador siguió defendiendo sus ideales y dijo, ¿saben qué? Llevamos décadas peleando y luchando en contra de esos gobiernos autoritarios, en contra de los regímenes que han afectado al pueblo de México. Llevamos décadas peleando contra la derecha y ustedes quieren hacer una alianza en el Pacto por México de Peña Nieto con lo que hemos estado peleando siempre. Entonces, ¿qué hace Andrés Manuel López Obrador? Se sale del PRD y entonces funda Morena, un nuevo partido político con el que llega a la presidencia de la República, justamente por haber estado defendiendo siempre sus ideales. Entonces yo te invito, Héctor Hernández, a que investigues un poquito más de historia, a que te enteres mejor de lo que pasa en la historia de Andrés Manuel López Obrador, si es lo que te quieres poner a criticar, porque entonces vas a quedar muy mal parado, no nada más por lo que yo diga, sino que si te pones a leer los comentarios aquí, pues la gente que sigue estas transmisiones, la gente que se informa, la gente que comparte su tiempo aquí conmigo, es gente bien informada y gente de mucha cultura, de mucha educación, que conocen perfectamente la historia de este país. Dice por acá también, Elvia, es una vergüenza Xóchitl Gálvez. Fue a hacer política a la convención de banqueros cuando no se trataba de eso. Se trataba de hacer propuestas.
Se trataba de convencer a los banqueros de por qué ella les iba a ofrecer estabilidad económica y fracasó. Dice, es una vulgar corriente. Por acá también dice, jamás en la historia se exhibió tanta ignorancia como lo representa la señora X. La doctora Claudia Sheinbaum representa la continuidad de la 4T. Defiende los ideales, que defiende al pueblo y apoyó a la transformación de México, dice Julián Maldonado Briones. Diego dice, exacto, el PRI y el PRD tienen raíces de izquierda, por eso el presidente menciona la importancia de la revolución de conciencias, para no fracasar, como pasa cuando solo son movimientos de unos cuantos, cuando solamente se quieren enriquecer y traicionan además sus ideales. Dice también por acá, Héctor, ya regresó, queridísimo Héctor, que todos los políticos participaron en los robos en otros partidos, que se pasan a Morena y ahora no les dicen nada. Qué cinismo, dice que qué cinismo porque los del PRI o los del PAN se pasan a Morena. Yo te diría, Héctor, que más allá, que es cuestionable, déjame decirte que coincido contigo en que es cuestionable que gente de otros partidos de repente se pase a Morena y además les den candidaturas de la nada. Es cuestionable, claro que sí. Pero yo también me parece que es importante mencionar y cuestionarnos, no solamente pues de los que se pasan a Morena y deciden cambiar de partido, sino que creo que es más importante y más relevante preguntarnos por qué hay tantos políticos que permanecen en el PRI, a pesar de que ya se ventiló toda su corrupción, toda la impunidad que se otorgan entre ellos mismos, porque a pesar de todo el mugrero que hay en el PRI, hay quienes siguen defendiendo y permanecen en el PRI. ¿Por qué no se salen? ¿Por qué no les queda ni tantita dignidad y se van? Yo me cuestionaría más, porque hay panistas que siguen siendo panistas a pesar de la podredumbre que ya se exhibió dentro de ese partido. Una cosa es que se salgan, que quieran formar un nuevo movimiento, que se quieran integrar a un nuevo partido, pero que se queden me parece muchísimo más cuestionable al hecho de que se vayan, sobre todo en estos tiempos en los que estamos tan enterados de toda la corrupción, de cómo hacían alianzas en lo oscurito y de cómo se burlaban del pueblo de México. Dice José, Xóchitl Gálvez no tiene ninguna propuesta sólida y esa es la razón por la cual la doctora Claudia no la toma en cuenta. Fox llegó a la presidencia de la República porque el pueblo se identificó con un señor de rancho de botas. No sabíamos que solamente era un disfraz. Y al llegar al poder, se quitó el disfraz y empezó a trabajar con todos los empresarios y políticos corruptos para continuar con el saqueo de la nación. Y es la misma fórmula que nos estaban ofreciendo con Xóchitl Gálvez. Querían volver a vernos la cara a los mexicanos, disfrazando a Xóchitl Gálvez como disfrazaron a Vicente Fox. Pero los mexicanos ya tenemos la experiencia de ese mal gobierno panista. Y además, los mexicanos hoy tenemos mucha memoria, mucho conocimiento de la historia de este país y sobre todo tenemos mucha dignidad como para volver a caer en sus trampas, en sus circos y en tanta hipocresía con esa alianza tan podrida entre el PRI, el PAN y el PRD. El exgobernador de Chihuahua y expanista dice todo un ejemplo para Morena, está hoy con Claudia Miguel Guzmán, exactamente. Javier Corral, panista, que formó este frente de gobernadores en contra de López Obrador. Bueno, yo hice videos criticando al señor porque quería hacer ahí sus chanchullos con el agua. Hoy está en el equipo de Claudia Sheinbaum, hoy está defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación y está hablando de por qué se salió de Acción Nacional, de qué fue realmente lo que lo hizo salirse de ese partido e integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, que déjenme decirles que Javier Corral hasta ahorita, que se sepa, no tiene ningún puesto en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Participa en los diálogos para construir el proyecto de nación, pero que se sepa no tiene ahí ningún puesto asegurado. Dice por acá también Efraín, la doctora no tiene contrincante más que al Poder Judicial. El plan C es importante para acabar para siempre con esos que se creían dueños de México. Es lo que piensa el pueblo de México. Lo que piensa el pueblo de México es que deben desaparecer los partidos como el PRIAN. Lo que piensa el pueblo de México es que definitivamente hoy Xóchitl Gálvez no es una digna representante de los mexicanos. No hay alguien que con orgullo diga que se siente dignamente representado por Xóchitl Gálvez, que se identifica con su forma de ser, con su forma de actuar o con su forma de pensar. Xóchitl Gálvez se convirtió en la burla de México, así como la oposición en este país se convirtió en una vergüenza nacional por ser tan perdedores, tan descarados y tan cínicos, por haber abusado con tanta hipocresía
del pueblo de México y por estarse robando los recursos de los mexicanos para hacerse promoción entre los dirigentes nacionales en lugar de ayudarle a su candidata que está haciendo un completo fracaso. Noticiosos, déjenme sus comentarios. Yo les mando un abrazo gigante. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y nos vemos al ratito con más información. No se olviden de irse al otro canal de respaldo, Noticias MX con Yasira Handal, porque allá también estamos repartiendo y difundiendo información